Hola, Dios les bendiga grandemente en este día. Eh, ya estamos entrando en un nuevo capítulo, una nueva parte en cuanto a la palabra del Señor. Y esta vez lo estamos haciendo bajo un título que se llama Reconociendo al Mesías. Y para ello, aquí tras de mí tengo un mapa de Galilea y lógicamente con el mar de Galilea ahí en el centro, que también se llama Lago de Genesaret. Y se divide entre la Alta Galilea y Baja Galilea, encontrándose el mar de Galilea al oriente, aledaño a los altos del Golán en el nororiente y Jordania en el suroriente. Hacia el norte, el Líbano, hacia el sur, el valle de Jezreel y el monte Carmelo, y hacia el poniente, la costa mediterránea. Sí, mi hermano, así como le iba diciendo, en forma especial, hoy es día para hablar de pescadores, y así como lo tenemos en esta imagen, esa red que va volando ahí hacia las aguas para obtener la pesca esperada. Y señalar en esta hora lo siguiente, que los comienzos del cristianismo no fueron nada fáciles, considerando que nuestro Cristo fue crucificado y que los apóstoles fueron inmediatamente perseguidos de forma brutal, con lo que es fácil imaginar que los primeros cristianos vivían su fe de forma prácticamente clandestina. En un contexto de tanta crueldad, especialmente en los dominios del Imperio Romano, se pregunta uno cómo hacía un cristiano para saber si otra persona era cristiana también, sin correr el riesgo de delatarse y acabar en la cárcel. Entonces, además de tomar las precauciones más evidentes, como informarse sobre los demás antes de tratar con ellos, si era posible, los primeros cristianos utilizaban códigos secretos para confirmar si se encontraban ante una persona que compartía su creencia. Uno de estos códigos era el ictis o ictus, palabra que en griego antiguo significa pez. La hipótesis más acreditada es que un cristiano, cuando pensaba encontrarse ante otro cristiano clandestino, dibujaba una curva o media luna en tierra. Si el otro dibujaba otra media luna superpuesta a la primera, completando así la figura de un pez, había una probabilidad muy elevada de que se tratase precisamente de un seguidor de Jesús que conocía el código secreto cristiano. Aquí estoy con una panorámica en parte de la costa del mar de Galilea, desde Capernaum actual, y con esta panorámica recordamos que el principio del ministerio terrenal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es en un poblado costero llamado Capernaum, justamente, Capernaum. Y de allí, de Capernaum, eran los primeros discípulos y luego apóstoles del Señor, Pedro y su hermano Andrés, Jacobo y su hermano Juan, quienes además le acompañan a la celebración de una boda en Caná de Galilea. De acuerdo con el relato de los evangelios, son dos los acontecimientos más destacados que dan inicio al ministerio salvador, teniendo junto a él los primeros discípulos que eran pescadores. Y en este mismo sentido, cabe destacar que siempre en este reconocimiento que vamos haciendo de la figura y persona del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, hay que agregar que la escritura, siempre decirlo, inspirada por el Señor en manos de sus escritores bíblicos, está llena de simbologías, de señales, que especialmente cuando las vamos viendo, las vamos recogiendo desde el Antiguo Testamento,
se va dando su cumplimiento perfectamente con el Señor, y que es lo que vamos leyendo a partir de los evangelios y siguiendo por las cartas apostólicas. Por una parte, tener presente también en esta hora que nuestro Señor Jesucristo, cuando va iniciando su ministerio, y además de recoger a sus primeros discípulos que son pescadores, Él empieza a dar las señales, el cumplimiento de las profecías desde muy antiguo, y dando muestra de que en ese cumplimiento está perfectamente cada señal que había sido descrita por los escritos y los profetas en el Antiguo Testamento, como decía en la Escritura. Entonces, como primera parte, decimos que su llamado en la localidad de Capernaum, donde el Señor abre el tiempo de rescate para Israel, por una parte, y da curso al tramo final que conduce a la cruz del Calvario, y con ello, como gracia infinita, nuestra salvación y paso a la vida eterna. Y para ello vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 4, 18 al 23, que nos dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Son estos pescadores los primeros llamados por el Señor, y en el llamado viene un imperativo que les define su nueva tarea en manos del Señor Jesucristo: os haré pescadores de hombres. Y este llamado a aquellos hombres, los cuatro primeros, todos pescadores, tiene parte en los anuncios proféticos para Israel desde tiempo de Jeremías, 627 a.C., antes del exilio a Babilonia, y como lo relata en el capítulo 16, versículo 16, he aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Y por otra parte, el profeta Habacuc, 620 a.C., da cuenta de cómo Dios ve a su pueblo escogido de Israel, primeramente al reino de Judá por el sur. Habacuc capítulo 1, en 14 y 15, dice: y haces que sean los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Y luego, con el profeta Amós, en el año 750 a.C., ahora dirigiéndose al reino de Israel por el norte, Amós capítulo 4, 1 y 2, dice: Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí, vienen sobre vosotros días en que os llevarán con gancho, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y dice: a vuestros descendientes, señalando al tiempo de la gracia, al tiempo de hoy. Entonces, dice el Señor: he aquí que envío muchos pescadores. Para Israel, en una primera instancia, en este tiempo de la gracia, los pescadores vendrían a traer mensaje de salvación, trabajo de rescate en favor de Israel, a todo quien estaba perdido, sin esperanza y sin paz para su vida. Y luego, terminado el tiempo de la gracia, vendrán los cazadores que perseguirán y harán presa del pueblo en el tiempo futuro, antes de que el Señor vuelva como Rey eterno sobre Israel y el mundo entero. Pero el mismo Jeremías, el profeta Jeremías, en el nombre del Señor, anuncia sus bondades eternas. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, 31 y 32, dice: porque el Señor no desecha para siempre, antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Enseguida, en segundo lugar,
volvemos a decir que en un lugar llamado Caná de Galilea, el Señor junto a sus primeros discípulos, aquellos pescadores de Capernaum, fue invitado a una boda, así como lo relata el Evangelio de Juan, capítulo 2, 1 al 11. ¿Y qué es lo que ocurre? En aquella boda, 6 tinajas de piedra dispuestas para el rito de purificación en agua, donde todo israelita debe lavarse por causa del pecado, así como lo relata el libro de Números en su capítulo 19. Y por otra parte, como el profeta Jeremías lo había anunciado, esa agua limpia y pura va a dar paso a lo que Dios había prometido en su amor eterno, el perdón de los pecados para todos los que creen en su nombre con una señal inequívoca. Eso lo encontramos en Jeremías capítulo 13, versículo 12. Dice, les dirás pues esta palabra, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, toda tinaja se llenará de vino. De lo cual decimos el agua representa la palabra eterna de Dios que nos purifica, pero es la sangre derramada por mi Señor y Salvador Jesucristo la que nos limpia de todo pecado. Y si el pacto con Israel se basa en la palabra, al convertir el agua en vino, el Señor nos pone en un nuevo tiempo de vida ante Él, un tiempo glorioso de su gracia perdonadora y restauradora, pasando de la palabra, el agua, a su sangre preciosa, el vino, reservado para este tiempo actual. Y como dice el apóstol Juan en su libro primera de Juan, capítulo 1, 7 y 9, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es, mis queridos hermanos, como va ocurriendo todos estos hechos y las señales que están ya dadas en tiempo muy antiguo por los profetas, empieza a hacerse realidad en la tierra de Galilea en este caso. Y como ocurre en todo día en la tierra, va pasando el día, va pasando la hora, y ya ha llegado la oscuridad aquí al mar de Galilea, se ha hecho de noche, y a pesar de la oscuridad hay luz, y si hay luz hay esperanza. Y finalmente, teniendo presente el amor eterno de Dios por su pueblo escogido y por todo aquel que en él cree, decimos que mientras haya pescadores enviados por el Señor, que ahora transformando la red por el mensaje y testimonio de Cristo, hay salvación, hay perdón de pecados en su nombre. Por lo tanto, ya dando la parte final de esta presentación de hoy, primero decir, si eres llamado a lanzar la red de pesca, es tiempo de hacerlo con fe y dedicación, así como un pescador en la mar. En segundo lugar, si aún no conoces a Cristo y no tienes salvación, es tiempo de dejarte atrapar por su red y tener vida y vida eterna. Una decisión personal muy importante, demasiado importante, la más importante de toda la vida que se pueda conocer. En tercer lugar, a todo creyente es tiempo de continuar sumergiéndose en la palabra de Dios y en su sangre bendita derramada en la cruz del Calvario, confesando a Él no existen en nuestra carne mortal, y así hospedando en digna morada al Espíritu Santo. En cuarto lugar, muy importante, y que tu amor por Él, por nuestro Cristo amado, aumente día a día hasta llegar al encuentro glorioso sin avergonzarse en un cara a cara. Mis queridos, es realmente grandioso de parte de nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, todo lo que hemos visto hasta este momento, para Él reconociendo ya
al Mesías, reconociéndole en la parte humana, en la parte práctica, ya el Hijo del Hombre que ha venido a habitar entre nosotros, pero destacar de cómo, primero cumpliendo como fue dado a los patriarcas, a Abraham, después al rey David, siguiendo ese orden de que el Señor vino primero por su pueblo escogido por Israel, y a partir de ahí una salvación al mundo entero, que es de la cual nosotros hoy día nos beneficiamos grandemente, porque llega hasta la eternidad, para una vida con Él, ahí en los cielos, eternamente con Él. Y por otro lado, ir dando cuenta de que este reconocimiento que vemos en el Mesías, en nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, está dado directamente, fuertemente, con muestra de señales, prodigios, y así como está escrito a través de toda la Biblia, vamos pudiendo ver y reconocer de que Él está ahí y de que el cumplimiento Él lo va dando paso a paso. Ya estamos en este inicio, como lo decía yo, de su ministerio, y vamos a seguir recorriendo su ministerio 3 años hasta la cruz del Calvario, y lo vamos a ir viendo en punto por punto, en lo que más se pueda, y para glorificarle a Él. Y estamos terminando, y así ha sido este primer encuentro de reconociendo al Mesías, a nuestro Salvador eterno. Dios les bendiga, y será hasta pronto un nuevo mensaje. Un abrazo en el amor de Cristo.